Para que el ser humano pueda obtener el máximo resultado con el mínimo esfuerzo, de manera óptima y funcional en todos los escenarios de su vida, físico, emocional, mental, actual, espiritual, psicosocial y económico, debe estar alineado en su ser, pensar, hacer. Y Pablo Torres nos dará las herramientas para lograrlo. Hoy, en el camino del autoliderazgo. Comenzamos. Buenos días, familia Bialab. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Buenos días, Jerry, buenos días, Jürgen, buenos días, Josué, buenos días a todos estos seres tan especiales y amorosos que dan la posibilidad de este espacio. Bien, hoy vamos a tocar un tema que su presentación sonó como un poco intensa, un poco fuerte. Incluso cuando se la comenté a Jerry dijo, onda, güey, eso está raro. Pero después que se la expliqué y se la precisé, se sintió cómodo y dijo, ¿sabe qué? Me encanta cómo lo vamos a proponer y vamos a lanzarlo de esa manera. La pregunta es esta. ¿Por qué los seres humanos, sea que se den cuenta o no se den cuenta de lo que está ocurriendo, toman decisiones suicidas? Y los voy a contextualizar de diferentes maneras con respecto a este tema. Recuerden que mi formación es formación oriental. Yo soy monje Shaolin. Y por ende hablo desde ese contexto. Viene la primera pregunta. ¿Cuál es la única prioridad de cualquier organismo vivo? No importa cuál. Sea un microorganismo, sea una ameba, sea un parásito, sea un venado, sea un ave, sea un ser humano. ¿Cuál es la única prioridad de cualquiera de estos organismos vivos? Y surgirán un sinnúmero de inferencias. Entonces dirán, su prioridad es alimentarse, su prioridad es procrear, su prioridad es conquistar el territorio, su prioridad es defenderse, su prioridad es atacar, o sea, un sinnúmero de inferencias. Y al final, poco a poco, cada una de las personas que nos están escuchando empezarán a tener un común denominador. Todos tienen un común denominador, vida. Entonces notarán que cualquier organismo vivo, incluyendo el ser humano, su única prioridad es la vida. Y entonces, a partir de este principio, notará que los diferentes organismos vivos tienen estrategias, toman decisiones, validan procesos, validan alianzas en función de la vida. Entonces, desde esta plataforma empezamos a notar que las decisiones, en especial del ser humano, se reducen a dos variables. Todas sus decisiones, sean decisiones económicas, sean decisiones relaciones o familia, sean decisiones intrapersonales, no importa cuál sea la decisión que él tome, solo toma decisiones en función de la vida o en función de la muerte. O sea, es una decisión binaria, vida o muerte. Y les voy a poner un ejemplo. A la hora de que yo me siento a comer o a ingerir un alimento, hay un momento que la persona, sin darse cuenta, valida si este alimento le es propicio para su vida o si este alimento posiblemente puede ir en contra de su vida. ¿Y cómo lo hace él? Pues primero hace como una especie de validación visual, se ve agradable, se ve cómodo, se ve fresco, se ve delicioso. Luego hace una validación con sus sensores químicos, que en este caso es su olfato. Él revisa si el alimento está sano, si tiene un olor agradable, o si está en proceso de fermentación, o si está en proceso de putrefacción, o en proceso de descomposición. Y finalmente hace otra validación con su otro sensor químico, que es el gusto,
y dice, este alimento tiene algo extraño o este alimento me es agradable. O sea, de acuerdo a eso él define si el alimento en un momento dado podría tener una connotación nutrición o podría tener una connotación veneno. Y de acuerdo a eso él dice, no me lo como porque es un posible veneno que puede atentar contra mi vida o es un posible nutriente que más que nunca me dará energía, me dará vitalidad. Solamente valida ese dato en función de esas dos variables. Y si revisa el ser humano, todas sus decisiones las hacen así. Decide tener en su espacio cerca a una persona si esa persona de alguna manera le garantiza una posibilidad de vida, una posibilidad de bienestar. O decide alejarla de su espacio si esa persona representa una situación muerte, una situación de peligro. Valida esos dos datos. Lo mismo si va a entrar a un espacio, lo mismo si va a ver una película, lo mismo si va a leer un libro. O sea, no importa qué haga, él todo el tiempo, sea que lo haga conscientemente o sea que lo haga inconscientemente, él valida si el dato va a favor de su vida o va en contra de su vida. Viene entonces la siguiente fase. Si eso está claro, si la idea es que todo organismo vivo toma decisiones en función de su vida, ¿cuáles son los primeros indicadores o los primeros validadores que él hace para poder decidir eso? Porque en realidad la decisión no pasa por un filtro mental, un filtro intelectual, es un filtro muy sensorial. Y él define estas dos variables. Vida es sinónimo de placer. Muerte es sinónimo de dolor. Y hay un ejemplo sencillo. Supóngase que por accidente yo estoy en la cocina y yo estoy cortando algún alimento para prepararlo e incidentalmente me corto la superficie de un dedo. Entonces, en el momento que el cuchillo está entrando en mi piel, automáticamente aparece en mí la sensación dolor e inmediatamente paro la actividad de seguir cortando porque me doy cuenta de que mi dedo o mi cuerpo está en peligro. O sea, gracias a la variable dolor se pudo mantener la integridad de mi dedo o la integridad de mi mano. Entonces él dice, hay dolor, hay posibilidad de pérdida, hay posibilidad de lesión, hay posibilidad de daño, hay posibilidad de muerte. Supongamos que el mismo ejemplo se utilizaría si yo incidentalmente pongo la mano sobre un fogón o incidentalmente pongo la mano en una plancha o incidentalmente algo que podría ir en contra de mi integridad física. Entonces el dolor es un indicador para el individuo de que está haciendo algo que pone en riesgo su cuerpo, que pone en riesgo su integridad o que pone en riesgo su vida. Por otro lado, si está el escenario donde él se siente cómodo, tranquilo, relajado, delicioso, como que todo está en su lugar, pues automáticamente la persona dice, esta es la vida que yo me merezco. O sea, empieza a validar el dato en función de la percepción dolor o en función de la percepción placer. ¿Cuál sería entonces el punto infinito de cada uno? El punto infinito de la vida y el punto infinito del dolor. En el caso del punto infinito de la vida, o sea, vida infinita, para el ser humano significa inmortalidad. Y el punto infinito del dolor significaría extinción. Entonces ustedes notarán que constantemente los diferentes organismos vivos, las diferentes especies, buscan cómo mantener esa inmortalidad, y hay diferentes maneras de hacerlo, y cómo evitar la extinción, o sea, la muerte infinita. En el caso de los seres humanos, pues adquieren una serie de estrategias, una serie de pensamientos, y de muchas maneras ellos integran a su vida la sensación de inmortalidad. Ejemplo, el ser humano sabe que tiene un tiempo promedio. En este momento la expectativa de vida está en promedio 80, 90 años, pero hace 100 años la expectativa de vida estaba en el orden de los 50, 40 años, porque la tecnología en ese momento no era lo suficiente. Pero si a un humano le preguntaran ¿cuándo planea morir? Esa pregunta para nada le es cómoda. ¿Por qué? Porque nadie quiere morir. Nadie. Él sabe que va a morir. E incluso en esos instantes en que ya está muriendo, aún así él se aferra a la muerte, esos 5 segundos, esos 30 segundos, se aferra a la vida,
porque absolutamente nadie, ningún organismo vivo quiere morir. Como él sabe que va a morir, entonces dice, de alguna manera garantizar mi inmortalidad. Y una de las maneras de garantizar su inmortalidad es por medio de la especie, por medio de la procreación. Y entonces es cuando tiene hijos de diferentes maneras. Tendrá hijos físicamente, o sea, genéticamente, tendrá hijos emocionalmente, o sea, muchos amigos, tendrá hijos mental o intelectualmente, o sea, muchos proyectos que trascienden la historia, que dejan un legado para la humanidad, y es una manera de garantizar su inmortalidad. Y si la persona pertenece a alguna escuela en especial, yo le llamo una escuela mística, sea oriental, occidental, Medio Oriente, y si hay la promesa de vida después de la muerte, pues la persona se adhiere a esa propuesta. Entonces, cuando la propuesta del cielo es atractiva, la propuesta de la reencarnación es atractiva, la propuesta de un nuevo paraíso es atractiva, o sea, de alguna manera el ser humano se sigue adhiriendo a la posibilidad de la inmortalidad. Eso parece que en este momento es supremamente claro, pero entonces empiezan a aparecer unas preguntas súper interesantes, que es el tema de hoy. El tema de hoy es el arte de tomar decisiones suicidas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que un organismo vivo, que si su única prioridad es tomar decisiones en función de la vida, toma decisiones en función de su muerte? O sea, en otras palabras, en función de suicidarse. Y hay muchas maneras de suicidarse. O sea, la gente regularmente correlaciona la palabra suicidarse con hacerse daño físicamente, o sea, un impacto en su cabeza, una lesión en un órgano vital, y por ende la persona muere. Pero hay muchas maneras de suicidarse. Y les voy a poner diferentes tipos de ejemplos. Dentro de las escuelas orientales se habla de duplas, de órganos. Yo estoy hablando en términos de acupuntura. Y entonces en los órganos se habla de un órgano más una víscera. Entonces, por ejemplo, el órgano pulmón va acompañado de la víscera intestino grueso. El órgano corazón va acompañado de la víscera intestino delgado. Pericardio es como el músculo cardíaco, ¿sí? Va acompañado de circulación. Riñón, que es el órgano, va acompañado de la vejiga. Hígado va acompañado de la vesícula biliar. Según la medicina oriental, se habla de las 5 entidades viscerales o de las 5 almas vegetativas, así se le llama. Entonces esta tesis dice que las emociones y las interpretaciones psicológicas o psicosociales del ser humano nacen de sus órganos. Allí se generan una serie de estructuras moleculares, unas moléculas en que esas moléculas para el ser humano se hacen evidente a través de sus emociones. Ejemplo, si funciona bien el pulmón y el intestino grueso, la persona refiere o manifiesta valor, altruismo, veracidad. Pero si ella refiere un compromiso de su pulmón, ya sea porque hace gripas, asma, cualquier tipo de situación respiratoria, o un compromiso de su intestino grueso, inflamación de colon, estreñimiento, diferentes alteraciones del organismo, ella refiere miedo. Y al referir miedo, ella refiere reacción de fuga. Como ella tiene tanto miedo, ella esconde información, o sea, termina siendo una persona, sin darse cuenta, termina siendo mentirosa. Mentirosa es un mecanismo de adaptación para evitar ser castigado o ser juzgado. Esconde información. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Y ella no sabe por qué, pero refiere una tristeza impresionante. Tiene ganas de llorar, pasa un zancudo, llora. Ve al papá oso y la mamá oso abrazarse y llora. Ve a alguien una novela y llora. O sea, no sabe por qué, pero tiene tristeza y muchas ganas de llorar. Es una situación pulmón-intestino grueso. Corazón-intestino delgado. Pulmón, estómago, vaso y páncreas. Si la persona refiere equilibrio, si está funcional, entonces la persona refiere un sentido natural de la estética. Ni muy, muy, ni tan, tan. Es un punto de equilibrio. Eso significa armonía, eso significa es madurez. Pero si ella refiere un compromiso a nivel de estómago, vaso, páncreas, ella refiere ansiedad como sentimiento de persecución. Pablo, ¿Qué? Yo no fui. No, venga, tranquilo, tomémonos una aromática. O sea, la persona todo el tiempo tiene la sensación de que va a ser
perseguida o cuestionada por algo. Es un estado constante de ansiedad. Corazón, intestino delgado. Si funciona bien, por naturaleza la persona refiere a alegría, felicidad, chispa. Es un estado de conciencia, pero un estado de conciencia de admiración por la vida. Si la persona refiere a un compromiso a nivel de corazón, intestino delgado, automáticamente refiere a arrogancia. Es como si estuviera todo el tiempo justificando su alegría. Tiene un intelecto, maneja un tipo de intelecto que es un intelecto en el que su propósito es descalificar. Es decir, yo sé más que usted. Entonces eso la hace de alguna manera arrogante. O sea, yo soy el único que tiene la respuesta. O sin mí no existe respuesta. Y es una persona que con mucha facilidad se vende al mejor postor. Es un tema de lealtad. Y es un tema de corazón, intestino delgado. Riñón y vejiga. Si funciona bien, la persona por naturaleza manifiesta seguridad, manifiesta certeza, manifiesta agradecimiento, manifiesta generosidad o bondad. O sea, todo en su vida es bienvenido. Por lo tanto, es un estado natural de agradecimiento. Cualquier situación, no importa cuál, siempre le encontrará soluciones. Tiene la certeza que esa solución existe, es muy intuitiva. Pero si ella refiere a un compromiso del riñón y la vejiga, automáticamente ella permanece en estado de escasez. Absolutamente todo le duele. Le ofrecen una limonada, le duele. Le ofrecen algo caliente, le duele. Nada es suficiente, o sea, es un estado total como de desagradecimiento. Por lo tanto, es una persona supremamente escasa y le falta certeza. O sea, todo el tiempo tiene la sensación de que algo va a fallar. En las escuelas orientales se llama luz interior, o sea, la capacidad de ver en la oscuridad. Entonces tiene una incapacidad total para poder ver en la oscuridad o ver lo que se le llaman obstáculos o enemigos ocultos. Es un compromiso riñón y vejiga. Y tenemos finalmente el protagonista de este programa de hoy, que es el hígado y la vesícula biliar. Según los orientales, la prosperidad y la abundancia se gesta en el hígado. Entonces, en términos orientales, prosperidad significa delicadeza suave y penetrante como la del viento y el agua. Eso suena así bien poético, pero básicamente lo que está diciendo es, observen y verán que el agua, si ustedes la ponen en algún lado, ella siempre encontrará la manera de filtrarse por cualquier lado. Ella se adapta a cualquier recipiente, ella pocas veces lucha, a menos que tenga una energía externa moviéndola, pero ella todo el tiempo está en el proceso de adaptarse, de fluir. Y lo mismo ocurre con el viento, por cualquier lado se filtra, se mueve, se adapta. Entonces, en términos orientales, significa prosperidad, significa capacidad de adaptarse, como el viento y el agua. Entonces, eso permite la convivencia, eso permite la interacción con otros seres humanos. Porque si yo tengo la capacidad de moverme como el viento y el agua, pues automáticamente fluyo con absolutamente todo. Lo contrario sería lo siguiente, terquedad. ¿Y entonces qué podría significar terquedad? Significa quedarse con la razón sin importar el precio que haya que pagar. Y si ustedes notan eso, eso termina siendo una actitud suicida, una actitud en contra de la vida. En otras palabras, suicida es toda persona que paga el precio que sea, el que sea, con tal de quedarse con la razón. Eso se llama terquedad. Y está muy correlacionada con las funciones de hígado y la función de vesícula biliar, porque tiene que ver con la capacidad de adaptarse al cambio. En otras palabras, tiene que ver con los esquemas de autoridad. Entonces, quien refiere un compromiso de hígado y vesícula biliar, es una persona que desafía la autoridad, confronta con la autoridad, confronta con él mismo, o sea, todo el tiempo es un rebelde, pero no sabe de qué, simplemente es un rebelde sin causa. Y a la hora de ser jefe, es un jefe fuerte, es un jefe impositivo, es un jefe casi que tirano. O sea, se les dificultan los esquemas de autoridad tanto para recibirlos como para entregarlos. Y es un tema de
hígado y vesícula biliar. Y de acuerdo a la medicina oriental, el hígado es quien regula funciones cardíacas, funciones respiratorias, funciones musculares, o sea, que el músculo se relaje o se tense y se autorregula a él mismo como hígado. Entonces, cuando las personas dicen es que estoy refiriendo como calambres, estoy refiriendo como pesadillas, lo que está diciendo es que su cuerpo se contrae porque algo está procesando el hígado inapropiadamente. Entonces, aquí está lo interesante. Vamos a ponerle un ejemplo de qué significa pagar el precio que sea con tal de quedarse con la razón. Entonces, yo papá me paro frente a mi hijo o mi hija en el que yo tengo la razón, porque yo soy el adulto, porque yo sé cómo funciona la vida. Y mi hijo un día viene, de alguna manera, con un punto de vista diferente, más ahora en la época de la información, en que él tiene un argumento diferente al mío. Y en ese argumento, de alguna manera, yo me siento descalificado como papá. Así que yo decido hacer todo lo necesario, incluyendo la vía de la fuerza, incluyendo la vía de la coacción, de la coerción, para que mi hijo me respete y me dé la razón. En un principio mi hijo me hace contraargumentaciones, pero mi hijo se da cuenta que va a salir lesionado y sin darse cuenta, poco a poco, mi hijo empieza a darme la razón por pura y física supervivencia. Porque yo, adulto, tengo la razón. Y sin darse cuenta, lo que está ocurriendo es que su papá está haciendo que esa relación padre-hijo más que nunca muera, más que nunca se fracture. O sea, es una actitud suicida con respecto a esa relación con mi hijo o mi hija. Yo, papá, tengo la razón, punto, tema cerrado. Pero podría darse el contrario. Hijo, en una actitud de posicionamiento, en una actitud de reconocimiento, él decide que va a tener la razón. Y si tener la razón implica contradecir a su papá o contradecir a su mamá, entonces su papá le dice, mire, mi hijo, es que tenga cuidado, o sea, en la vida hay que saber cuándo hay que retirarse y cuándo hay que avanzar, sobre todo en el tema del alcohol, sobre todo en el tema del cigarrillo. Pero como mi papá me lo dice, yo le voy a demostrar que yo soy un guerrero y decido consumir alcohol y decido consumir cigarrillo con sus respectivas consecuencias. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón. Entonces aquí empieza a aparecer un común denominador de cuando los seres humanos toman decisiones suicidas. Llevemos el otro escenario, pongamos frente al escenario comercial. Entonces tenemos de nuevo la persona que está vendiendo un producto con su respectivo cliente, en que yo en mi necesidad de proveedor, de quedarme con la razón porque mi producto es único, porque mi producto es magistral, porque mi producto todo el mundo lo tiene que admirar, coacciono, manipulo, hago todo lo necesario para que mi cliente me dé la razón. Y mi cliente me dice, mire, es que yo estoy incómodo con el color, usted no me puede buscar otro color. O estoy incómodo con la forma, no me puede buscar otra forma. No. Yo soy mi producto, yo soy el dueño del producto. Punto. ¿Le sirve o no le sirve? Y finalmente, pueda que el cliente, si en términos inmediatos está urgido, pues compre el producto, pero lo más posible es que este cliente jamás haga una recompra, o sea, se retire del escenario porque se sintió de alguna manera agredido, o sea, agredido. El proveedor se quedó con la razón, el cliente se fue, pero finalmente esa relación comercial murió. O viceversa. Entonces el cliente que requiere que su proveedor le dé una opción diferente, pero el cliente está tan fuerte, está tan agresivo, está tan coercitivo, que finalmente el proveedor dice, mire, le agradezco enormemente que usted quiera mi producto, pero no me interesa que usted sea mi cliente. O sea, esa relación comercial muere. Y eso que estamos hablando de cosas triviales en la vida, ni se diga de esos conflictos armados tan impresionantes que hay a nivel mundial, en que si notamos el común denominador fueron dos posiciones, cada uno en la posición unilateral de que tenía la razón absoluta. Entonces revisen y verá que esos conflictos tan complejos solo se reduce a eso. Yo tengo la razón y punto. Cada vez que el ser humano hace eso, lo que está haciendo es eso. Colapsar un proceso, colapsar un sistema. Entonces, a eso refería a eso. Yo lo veo todo el tiempo. O me hacen caso, o me dan la atención, o me retiro. Sí, mi hijo, está bien, retírese, ni modo. Entonces, ¿cómo hacer para que yo sea consciente de lo que está pasando
y de alguna manera empiecen a entender esa diversidad que hay en los seres humanos para poder fluir como el viento y el agua. Entonces tiene una correlación muy directa al hígado y la vesícula biliar. Cuando el ser humano decide que va a tener la razón, es interesante. Él inicia una táctica o una estrategia que tiene que ver con ataque o defensa. Entonces, hace de eso un estilo de vida, hace de eso una filosofía. Y entonces, como yo soy un guerrero, yo tendré el potencial suficiente para neutralizar a quien no me dé la razón. Y entonces decide que tiene una estrategia energética y decide que tiene una estrategia de argumentación y decide que tiene una estrategia física. O sea, tiene N herramientas para o atacarse, o atacar, o defender. ¿Por qué? Porque es el único que tiene la razón. Pero lo que está diciendo es que tiene miedo. Palabras más, palabras menos, lo que está diciendo es que tiene miedo. Entonces viene la gran pregunta. ¿Miedo a qué? Si empieza a hacerse evidente que el ser humano, al querer quedarse con la razón, está tomando decisiones suicidas, o sea, más que nunca está yendo en contra de su vida, ¿por qué lo hace? Y viene la siguiente variable. Número 1, es una sociedad que nos ha entrenado para tener el control. Es una sociedad que nos ha entrenado para decir, si tú tienes la razón, tienes el poder, tienes la supremacía. Es una sociedad que todo el tiempo nos está entrenando. Nos entrena en la variable de todo o nada. Nos entrena en la variable de triunfalismo y su antagónico, el derrotismo. O todo o nada. Solo existe el premio para el primer lugar. No existe para el segundo ni para el tercero. Solo existe el premio para el primer lugar. Eso lo enquistan en el cerebro desde nuestra casa, papá, mamá, luego el colegio, luego los líderes que están alrededor de nuestro entorno diciendo solo existe el premio para el primer lugar. Y como solo existe el premio para el primer lugar, pues yo tengo que tener el conocimiento absoluto, porque el conocimiento absoluto es poder absoluto. Eso quiere decir que si la persona no tiene la razón, automáticamente ella siente que está muriendo. Porque dejar de tener la razón es sinónimo de sentirse invalidado, es sinónimo de sentirse descalificado. Y si yo quiero que una población, si quiero que un grupo me dé la bienvenida, ellos tienen que sentir que yo soy su líder de opinión. Eso ya sea en la familia, ya sea en el escenario empresarial, ya sea en el escenario social, o sea, es cuando las personas quieren todo el tiempo declararse que son los que tienen la supremacía en conocimiento o la supremacía en cualquier propuesta. Y dejar de tenerlo significaría sinónimo de morir, sinónimo de dolor. Entonces es cuando ustedes verán a dos personas que por ninguna razón van a ceder, porque eso sería sinónimo de automáticamente morir. Y como ningún organismo vivo quiere morir, pues hará lo necesario para vivir, o sea, tener la razón. Lo que no se está dando cuenta es que esa premisa que él podría considerar vida, más que nunca es una decisión o una premisa suicida. Ah, ya voy entendiendo. Entonces quiere decir que dejar de tener la razón es sinónimo de morir. Ah, bueno, y entonces ¿cómo hago yo para interactuar con los demás? Porque igual yo tengo un saber, tengo una competencia, tengo una habilidad y de alguna manera la vida continúa. Aquí mi asesor técnico me dice que si por favor quieren hacer una pregunta, escriban al chat o por el Face de Vía Lab. Vía Radio. El Face de Vía Radio, si quieren hacer alguna pregunta. Entonces viene la siguiente fase. Yo tengo un saber. Es importante que mi saber lo conozcan, porque de ese saber depende mi supervivencia. De ese saber depende que yo genere recursos para alimentarme, para tener vivienda, para cubrir mis costos fijos, para cuidar a mis hijos o para cuidar mis proyectos. O sea, ¿qué hago entonces? Y viene entonces la siguiente variable. Los voy a invitar que un día se den el permiso de nuevo ver una película que se llama Batman Forever. Es una película en que, la última generación de películas en que Batman está con el Guasón
es impresionante la cantidad de filosofía y conocimiento que hay alrededor de esa película. Es impresionante. En esas se maneja una triada que mientras el ser humano esté en esa triada, él querrá tener la razón y por lo tanto tomará decisiones suicidas. Y en esa triada se define lo siguiente. Se define una valencia que se reconoce como la víctima. Entonces, ¿por qué la víctima? Porque es el sufrido, porque es el que llora, porque es el que necesita ser rescatado, porque es el que está siendo maltratado. Esa es la víctima. Es incapaz, completamente incapaz, la víctima. Entonces, al aparecer una víctima, pues automáticamente aparece el villano. A eso se le conoce como el antihéroe. O sea, no puede existir víctima sin antihéroe. Entonces, el antihéroe es el encargado de producirle dolor a la víctima, de quitarle, de ultrajarlo, de robarle, de amenazarlo, de lo que sea. Y entonces cuando aparece el antihéroe, o sea, el villano, automáticamente aparece el héroe. Y entonces el héroe se supone que va a rescatar la víctima, va a salvar la víctima del villano. Y se inicia un juego súper interesante. Si ustedes notan, con el tiempo, los tres, ya sea el que sea clasificado víctima, el que sea clasificado villano, o sea, antihéroe, y el que sea clasificado héroe, los tres asumen los tres papeles. En su momento, el villano termina siendo víctima del salvador. O sea, el antihéroe termina siendo víctima del héroe. En su momento, el héroe termina siendo víctima de la víctima. ¿Cómo así que termina siendo víctima de la víctima? Sí, claro. Coja usted una persona, provéale absolutamente todo, sálvela, conviértalo en un parásito, o sea, dígale, usted es incapaz de lograr sus resultados, por lo tanto yo lo haré por usted, y verán que el día que usted no les dé ese resultado, a ver qué hace la víctima. Se pone furiosa, se pone que no lo haya, casi que lo juzga, casi que lo crucifica, porque como así que su héroe no le da lo que él está pidiendo porque él es una víctima. O sea, el héroe termina siendo víctima de la víctima. En otras palabras, termina siendo el villano del héroe. Hay una frase que se utiliza mucho ahí que me encanta en Batman Forever, que dice, o se muere héroe, o se vive lo suficiente para convertirse en villano. Eso suena fascinante y les voy a contar mi contexto. Cada cual tendrá una interpretación del escenario, pero mi contexto es este. En un principio, cuando el héroe entra al escenario, que entra como el salvador, como que finalmente me protegerá, como que finalmente me cuidará, como que finalmente me dará de alimento, vamos a suponer que ese proceso dura un año. Él me cuida, él me lleva, él me protege, es mi vocero, o sea, es mi héroe. Un día este héroe, en su necesidad de que la víctima escale, de que la víctima haga conciencia, pues el héroe empieza a restringir. Dice, no. Usted me pidió comida y se la traje cuando la necesitó, cuando tenía hambre. Pero mire, hágame un favor. Empieza a gestionar usted sus propios procesos, empieza a gestionar su proyecto. ¿Qué va a hacer usted para empezar a producir su propio alimento? Porque yo por ahora hice la tarea de ayudarlo mientras tenía la incapacidad de producir alimento. Pero usted ya tiene capacidad, vaya, produzca su propio alimento. Y en ese momento el héroe se convirtió en villano. ¿Cómo es que este señor se atreve a decirme eso? ¿Cómo es que este señor o este personaje se atreve a cuestionarme? ¿Cómo es que este señor se atreve a decirme que no siento dolor por hambre? No, es que yo no le estoy diciendo que usted no sienta dolor, le estoy diciendo que por favor vaya y haga lo necesario para empezar a producir su propio alimento. Y entonces esos 6 meses de héroe fueron lo suficiente para convertirse en villano. Ese sería un caso. O el otro caso, el héroe en su necesidad de que la víctima trascienda, de que la víctima se empodere, de que la víctima haga lo necesario para salir adelante, lo empieza a coaccionar, lo empieza a presionar. Y si para ello tiene que gritarlo, lo grita, y si para ello tiene que restringirlo, lo restringe, o sea, hace cualquier cosa. En un principio, ese héroe tiene una connotación llamada líder.
Entonces, ¿qué es un líder? Es una persona lo suficientemente centrada para ver a todo ser humano en su grandeza y hacer que ese ser humano se dé cuenta de su grandeza. Y él utiliza todos los mecanismos de conciliación, mecanismos de contención, mecanismos de ejemplo, mecanismos de cuidado, o sea, es lo más contenedor posible, lo más salvador. Pero un día, el héroe se da cuenta que la víctima para nada quiere evolucionar, así que él inicia procesos fuertes, procesos de coerción, procesos de o se hace porque yo sé lo que es correcto, y en ese momento se convierte en un caudillo. O sea, murió como líder para nacer como caudillo. O sea, yo sé lo que es correcto para usted, señora víctima, por lo tanto, usted hace caso o hace caso. O se muere héroe, o se vive lo suficiente para convertirse en villano. Por su lado, si ustedes ven la película de nuevo, hay un momento en que Batman, él ya lo tiene atrapado, lo tiene colgado de los pies, está a merced del Guasón, y entonces Batman acepta su muerte. Le dice, ya estoy aquí, ya puedes hacer conmigo lo que quieras, ya me puedes matar. Y en ese momento entonces el Guasón se acerca, se queda mirándolo, se echa a reír, y le dice, no, usted está loco, yo no lo voy a matar. ¿Cómo se le ocurre? No, que yo no puedo existir sin usted. La razón de mi existencia es usted, Batman. La razón de que yo pueda ser el villano es que tiene que existir un antihéroe, o sea, usted. Así que el juego no se me termina aquí, o sea, usted tiene que vivir para que yo exista. Y eso empieza a sonar interesante, porque entonces en esa triada es como una especie es una relación dependiente, o sea, víctima requiere de héroe y antihéroe. No puede haber héroe y antihéroe sin víctima. Héroe no puede existir sin víctima ni antihéroe. Y el antihéroe no puede existir sin la víctima y sin el villano. Y al final, los tres asumen los tres papeles. Y los tres sienten que tienen la razón y que eso tiene que coexistir de esa manera. A veces yo le digo a la gente, oiga, si usted pudiera asumir uno de los tres papeles, ¿cuál asumiría? Y hay un porcentaje muy alto de personas que dicen, no, yo sería el héroe, yo sería el salvador. Y digo, qué interesante. O se vive lo suficiente para ser héroe, o se muere como héroe, o se vive lo suficiente para convertirse en villano. Y es cuando muchas de las personas que están en el escenario de salvadores empiezan con el tiempo a tener una serie de incidentes de vida porque sus víctimas los terminan sacrificando. Ahora, si revisáramos un poquito así siendo propositivos, ¿quién es el que más le enseña a la víctima a dejar de ser víctima? ¿Quién les insiste a la víctima que deje de ser víctima? Y ustedes notarán que sea que se dé cuenta o no se dé cuenta el villano, quien está haciendo que la víctima evolucione es el villano. Porque entonces el villano va y le quita sus recursos, le compromete sus alimentos y la víctima tiene que de alguna manera, si hace un salto, empezar a decir, oiga, ¿cómo produzco más alimento? ¿Cómo produzco mejor alimento? ¿Cómo escondo el alimento? ¿Cómo desarrollo una estrategia? ¿Cómo me cuido? O sea, quien le enseña de alguna manera a hacer saltos es el villano. Entonces es una relación extremadamente extraña y con el tiempo es una relación viciosa, es una relación que empieza a producir daño mutuamente. Bueno, Pablo, entonces si el tema es ni ser villano, ni ser víctima, ni ser salvador, entonces ¿cuál sería la opción? Y aquí viene entonces la propuesta de este espacio. Aclaración, ¿no? Para que ustedes puedan dimensionar qué significa víctima. Es todo ser humano en que absolutamente todo tiene injerencia en su vida, menos su decisión. Eso es una víctima. Es todo ser humano que todo tiene injerencia en su vida, todo lo afecta, menos su decisión. Eso es una víctima. Entonces, pues yo puedo ser víctima del clima, yo puedo ser víctima de un conflicto armado, yo puedo ser víctima de que alguien estuvo en desacuerdo conmigo y entonces eso me afecta. Ay, no, ¿cómo se atreve a decir que yo no tengo la razón? No. Yo puedo ser víctima hasta de mí mismo. No, es que yo no soy capaz, Dios mío, no. Mire, pero hágame un favor, cuídese, aliméntese mejor, descanse mejor. No, yo no sé qué pasa conmigo, es que no soy capaz, hágalo por mí. Eso es una víctima. Todo tiene injerencia en su vida, menos su decisión. Eso es una víctima.
Entonces, viene la siguiente fase. Listo, párrafo. Hay que reevaluar entonces el ser salvador, hay que reevaluar entonces el ser villano, hay que reevaluar entonces... ¿Ustedes no han visto que en las películas la gente se identifica mucho con el villano? Y salen caminando así todos guapos y grandotes como el villano. Pregúntense por qué. Les llamará la atención encontrar la respuesta por qué ocurre eso. Entonces, a esta propuesta integramos otra palabra u otro concepto. Se llama perspectiva. ¿Qué significa perspectiva? Yo me paro en un punto, vamos a suponer que vamos a observar una obra de arte, una estatua para este ejemplo, y entonces yo me paro en el punto norte de esa estatua, y yo tendré una perspectiva de esa estatua desde el punto norte. Pero sería muy necio de mi parte, decir que esa estatua es de una forma única. Vamos a suponer que estoy mirando la estatua por su parte posterior, o sea, por la parte de atrás de la espalda, y yo hago una descripción con lujo de detalles de la estatua y digo que eso es una estatua. Mire, esa estatua es redonda, color azul, y además de eso tiene una salida en el punto izquierdo. Y de pronto alguien que está parado en la parte norte de la estatua me dice, no, esa estatua es una estatua que tiene unos triángulos en la parte superior y es de un color rojizo y además de eso tiene una protuberancia hacia el lateral derecho. Y se inicia una lucha de poderes. Entonces el que está al norte declara como verdad absoluta su observación, el que está al sur declara como verdad absoluta su observación y ambos a tener la razón. Lo mismo ocurrirá si alguien se ubica en la zona occidental y lo mismo ocurrirá si alguien se ubica en la zona oriental y si alguien se ubica en la zona inferior y si alguien se ubica en la zona superior. O sea, en su totalidad tenemos un sinnúmero de perspectivas, un sinnúmero de puntos de vista en que cada cual observará y describirá desde ese punto de vista. Entonces, ¿hasta qué punto yo empiezo a entender que una situación tiene N perspectivas, N maneras de ser vista, N maneras de ser interpretada, y que si yo soy lo suficientemente propositivo, me doy el permiso de revisar qué es lo que la otra persona está viendo que yo no estoy viendo. Eso es lo que yo hago regularmente. Les puedo asegurar que en sus momentos históricos he estado en esa situación o de ser la víctima, les puedo asegurar, o de ser el villano, o de ser el salvador. Y en términos personales, en términos de vida, eso salió muy costoso. Me salió costoso físicamente, me salió costoso emocionalmente, me salió costoso mentalmente, me salió costoso espiritualmente, me salió súper costoso económicamente, muy, muy, muy costoso. Y yo siempre digo que si mi señora y mi familia no hubiéramos construido algo con buenas bases, eso se había desbaratado en ese momento. Mi señora supo manejar ese caos que se generó producto de yo en su momento haber asumido esos 3 papeles y todos con un solo común denominador. Tengo la razón. Afortunadamente mi señora fue lo suficientemente sabia, mi familia fue lo suficientemente amorosa y paciente para darme esa oportunidad de reencuadrarme y empezar a tener N puntos de vista o N perspectivas. Entonces, eso es muy costoso, o sea, yo ya lo viví en su momento histórico. ¿Cómo pude manejarlo en su momento? Que es la sugerencia para cada uno de ustedes. Hay procesos mucho más profundos, procesos mucho más complejos para poder manejar el tema de dejar de querer tener la razón. Pero solo hay que hacerse una pregunta, una sola. ¿Qué está viendo la otra persona que yo no estoy viendo? Ella está viendo algo que yo no estoy viendo. Y entonces si yo llego y vamos a suponer que yo estoy en el sur de la estatua, me pregunto, oye, ¿qué estará viendo esa otra persona? No, si yo tengo la razón o porque ese infeliz me está quitando la razón o esa infeliz me está quitando la razón o por qué se atreve a cuestionarme o por qué se atreve a decir que yo no tengo la verdad, sino, oiga, venga, yo voy hasta la parte norte
me pongo en los zapaticos de esa persona que está allá en la parte norte a ver qué ve ella que yo no estoy viendo. Y me sorprenderé. Me sorprenderé diciendo, oiga, la persona que está parada en la zona norte tiene la razón. Eso suena raro. Te doy la razón. Pero no es una doyte la razón de estratégica, así toda verbal. Está bien, para evitar y reducir el conflicto, te doy la razón. No. Es, venga, yo me pregunto, ¿qué está viendo la otra persona que yo no estoy viendo? Y de la manera más genuina diré, oiga, sí, esta personita tiene razón. Es un punto de vista. ¿Qué pasaría si hago lo mismo hacia la zona occidente? ¿Qué pasaría si hago hacia la zona oriente? ¿Qué pasó si hago lo mismo sobre la parte superior y si la parte inferior? Y empiezo a tener N perspectivas. Y más que nunca, mi horizonte de percepciones se expande y por lo tanto mi perspectiva se expande. Ese es todo el secreto. Todo el secreto es qué está viendo la otra persona que yo no estoy viendo. Aparece entonces otro término. En las escuelas orientales, bueno, mentiras, en todas las escuelas se habla de lo mismo. Se habla de sabiduría, de los sabios, en todas las escuelas. Pero obviamente, como en este momento mi contexto es oriental, pues la palabra sabio para mí tiene una connotación importante dentro del contexto oriental, pero vuelve y juega. En todas las escuelas hay sabiduría, en todas las escuelas hay sabios. Pero un día yo, como en esa tarea de autoprecisión, bueno, ¿y qué significa ser sabio? Porque un sabio es clasificado un sabio. Y entonces en mis términos, porque cada cual tiene una manera de aproximar la información, logré encontrar algo que me permitía entender qué era ser un sabio y cómo apostarle a ser un sabio. Sabio es un ser humano que tiene la capacidad de relativizar la información. Eso suena como a científico y sonó bien raro ese concepto. Entonces les voy a describir por partes qué significaría capacidad de relativizar la información. Entonces, la palabra relativizar hace referencia a relativo y relativo hace referencia a punto de vista. O sea, si yo me paro en el punto A, tendré una observación relativa. Si yo me paro en el punto B, tendré otra observación relativa. En el punto C, otra observación relativa, o sea, relativa con respecto a mi punto de referencia. Entonces, un sabio es una persona que tiene una capacidad infinita de tener N puntos de perspectivas, o sea, un sinnúmero de perspectivas. Entonces se dará cuenta que todo el mundo es parte de esa gran razón. Venga, a ver, el punto de vista A, el punto de vista B, el punto de vista C. O sea, eso se llama capacidad de relativizar la información. Entonces el sabio entenderá que nunca nunca va a querer tener la razón, va a querer ver la gran perspectiva y desde esa perspectiva experimentarse. Él pocas veces tendrá la sensación de pérdida, la sensación de muerte, e incluso verá la muerte como parte de un proceso de la vida, como un proceso de transformación. Entonces dije, listo, ¿cómo hago yo entonces para aprender a relativizar la información? Y se inicia todo un proceso, se inicia toda una autoformación con el único propósito de aprender a relativizar la información, con el único propósito de entender, de poder asimilar, de poder comprender qué está viendo la otra persona que no estoy viendo yo. Jerry es una persona muy especial, o sea, yo siempre lo veo y lo veo con una capacidad impresionante de relativizar. O sea, para mí Jerry es un sabio. Otro sabio, Josué, tiene una capacidad impresionante de relativizar la información y yo veo cómo llegan N personas al espacio y Jerry los mira, los escucha, los admira. O sea, es su sabiduría, es capacidad de relativizar la información. Sin dejar de ser preciso, sin dejar de ser concreto, pero es impresionante cómo les cabe N puntos de vista en su cabeza. Y yo los observo y me enseñan. Un día Jerry me dijo, ¿qué onda, güey? Aprende a darle espacio a la otra persona. Y yo, uy, hijo de puta. Tiene toda la razón de este mundo. Y se supone que he estado trabajando en el tema. Y hay una frase tan sencilla, dale espacio a la otra persona. Y dice, sí, tiene toda la razón de este mundo. Y todos los días estoy a la tarea de cómo le doy el espacio a otra persona.
Veo como N personas vienen a este espacio valiosísimo, maravilloso, a contar su descubrimiento de la vida, y veo como unas personas, aunque hayan sido cuestionadas o hayan sido de alguna manera, no hayan estado de acuerdo con sus puntos de vista, se gozan la perspectiva de la otra persona. Y también veo como otras personas se sienten invalidadas, se sienten cuestionadas, se sienten agredidas, porque su punto de vista fue cuestionado. Y yo, ok, está interesante cómo ocurre todo este ejercicio. Y todos los días me hago esa pregunta. ¿Qué está viendo la otra persona que no estoy viendo yo? Pero para ello hay que empezar a soltar el tema de querer tener la razón. Viene entonces la siguiente pregunta. Perfecto. ¿Por qué, si yo sé que es importante dejar de tener la razón, por qué quiero tener la razón? ¿Qué hay detrás de eso? Y entonces aparece otro concepto súper interesante. Yo infería que en un principio el practicar el sinnúmero de herramientas que aprendí en el monasterio, asociadas a descanso, asociadas a nutrición, asociadas a desintoxicación, asociadas a meditación, me ponían en ese escenario. Y resulta que hay tecnología mucho más avanzada y mucho más concreta en que me ponen ante esa variable. En muchas ocasiones, si yo no me doy cuenta, yo puedo estar utilizando herramientas de tecnología que lo que hacen es doparme, que lo que hacen es drogarme, que lo que hacen es eclipsar, como cuando alguien siente un dolor muy, muy fuerte en su cabeza, en un codo, y va y se toma un calmante, y entonces infiere que está bien de salud. Lo que hizo fue dopar eso. ¿A qué viene ese comentario? Resulta que los seres humanos, en nuestro tránsito por la vida, tenemos una variable que es esta. Cuando recién empezamos a descubrir la vida, nos sentimos admirados de absolutamente todo, fascinados. Pasa un pajarito, una hormiguita, alguien habla, un muñequito, un dibujito, la mamita nos habla, y es una admiración total. O sea, nuestro único propósito es disfrutar y descubrir la vida. Esto está fascinante. Antonio López Melo, un abrazo muy especial por escucharme. Esta es una pregunta muy concreta. Dice, ¿cómo se puede llegar a ser un buen conciliador? Fascinante. Gracias. Tengo apenas 9 minuticos, así que les voy a entregar una herramienta muy concreta, muy concreta. Pero voy a cerrar el tema aquí ya mismo, Antonio, y ya va a encontrarle la información. Ya mismo, gracias por la pregunta. Entonces, cuando nosotros nacemos, sentimos una gran admiración por la vida. Llegamos a los 20 años y ya como que ya no nos sorprende tanto la vida. Llegamos a los 40 años y ya las navidades ya no nos sorprenden. Ya el ratoncito Pérez no nos sorprende. Llegamos a los 50 y empezamos a entrar como en un estado de apatía. 60, 70, 80 y estamos en un estado total de resignación. O sea, la vida dejó de sorprendernos. Y la pregunta es ¿por qué la vida dejó de sorprendernos? Porque si el ser humano pasa por alto una serie de procesos de higiene física, emocional, mental, espiritual, con respecto a un sinnúmero de incidentes de vida y se dedica a drogarlo, se dedica a doparlo, se dedica a creer que no está pasando, una forma de decirlo es que el tiempo lo borra todo. No, el tiempo eclipsa todo, lo esconde como cuando hay basura debajo de la alfombra. Resulta que esos datos quedan completamente guardados y grabados en nuestro cuerpo, como si fuera un disco duro, se convierten en un virus. Y si el ser humano vive en función de esos datos, que son datos pasados, que por más que él quiera ubicarlos en el presente, toma decisiones en función de esos datos, él, sin darse cuenta, tiene una necesidad importante de tener la razón. Yo sé que es un poquito complejo el que se los propongo ahorita, y se los digo por experiencia propia, ya me pasó. Súper meditador, súper juicioso, súper practicante de artes marciales, súper sabedor del conocimiento absoluto. Bueno, ¿qué no? Y al final termino colapsado por no haber entendido qué había detrás de esta propuesta. Si se observan como computadores, biocomputadores, es un tema de virus a nivel informático dentro de un computador. Y en su momento hablaremos de ese tema. Entonces hay una solución sencilla. Les voy a sugerir lo siguiente, por favor. Cuando ustedes sientan que están en un incidente, en una situación X, no importa cuál, así sea el celular o una grabadora personal, graben todo lo que está pasando en el incidente. Todo. Lo que dijeron, cómo se movieron, cómo movieron la nariz, cómo movieron los ojos, que les dolió la piernita izquierda, que les rascó la nariz, que en ese momento estaba lloviendo. O sea, graben toda la información que se está dando durante ese instante.
incluyendo lo que están diciendo, incluyendo lo que están escuchando. Se genera un conflicto con su pareja, se genera un conflicto con su compañero de trabajo. Ustedes graban la información y van a notar que lo que están diciendo es una necesidad absoluta de producir dolor hacia la otra persona y es una necesidad de autoinfligirse dolor, solo que lo consideran fortaleza. Si el incidente ya pasó, se dio el incidente hace 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ayer, cogen el incidente en su totalidad y lo graban. Y entonces a las 10 de la mañana yo salí de mi casa y en ese momento pasó un carro y el carro pasó por encima de un charco, entonces me chispeó y entonces me cayó en la cara y en ese momento yo que fue no sé qué, taxi, bla, 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 bla. O sea, todo lo que ustedes sintieron durante el proceso con todas las variables posibles. Por la mañana, por la tarde, por la noche, el carro era blanco, azul, amarillo, yo iba vestido así, o sea, todos los detalles posibles de lo que ocurrió durante el incidente. Y una vez que tengan ese incidente grabadito, se dedican a escucharlo. Lo escuchan una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y lo van escuchando hasta que ustedes empiezan a sentir que se pueden reír del incidente. Oiga, yo tanta energía que le metí a esta situación, tanta incomodidad, tanta furia, tanta arrogancia, o sea, la persona empieza a autoobservarse, se llama darse cuenta de sí mismo. Entonces, si yo tengo una situación pendiente con alguien, pues lo primero que tengo que hacer es grabar todo el incidente que refiero con esa persona, la incomodidad que refiero con esa persona, el evento en que se presentó el incidente, y una vez que lo grabe, lo escucho, me doy cuenta de lo que está ocurriendo con mi cuerpo, dónde lo siento, cómo lo siento, qué siento, o sea, todas las sensaciones posibles. Y lo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que el incidente me cause gracia, hasta que me haga reír, hasta que diga, no, tanta energía para nada. Y en ese momento, cuando el incidente deja de producirme dolor, en ese momento se cumple la premisa que me pregunta Antonio López Melo. Oiga, ¿cómo se puede llegar a ser un buen conciliador? Número 1, lo primero hay que dejar de sentir dolor con respecto a la situación, porque si yo tengo dolor, o asumo el papel de víctima, o asumo el papel de salvador, o asumo el papel de villano. Si te refiero a dolor, entonces me querré quedar con la razón. Pero si yo le resto a eso toda la cantidad de energía incómoda, física, emocional, mental, y lo puedo ver neutro, como si fuera un gran observador, podré darme el permiso de ver la perspectiva de cada una de las personas y luego ayudarlas a que ellas se autoprecisen. No dar consejos nunca, sino la persona va a sentir que le estoy quitando la razón. Tan pronto usted le dice, yo te aconsejo que harías eso, la persona está diciendo, este personaje ya se la sabe todas, me quitó la razón. Sino, oiga, venga, le hago preguntas, venga, lo autopreciso para que usted se dé cuenta de lo que está diciendo o de lo que está haciendo, o si de verdad eso tiene esa energía que usted tiene que dedicarle. Es una técnica sencillísima. Hay técnicas, vuelvo y les digo, más avanzadas. Mi tema es alto rendimiento, mi tema es alto desempeño. Mi consultorio actualmente está en la sede de Vialab, Medellín. Tengo tecnología neurofeedback, tengo tecnología biofeedback, tengo tecnología avanzada que permite detectar esos datos. Y si esos datos están en la persona, eso compromete su vitalidad física, su vitalidad emocional, su vitalidad mental, su vitalidad espiritual y por lo tanto su capacidad de interactuar consigo mismo y con su entorno, incluyendo otros seres humanos. Hay tecnología más avanzada para limpiar esos datos que hacen que el individuo pague el precio que sea con tal de quedarse con la razón, o sea, para estar tomando decisiones suicidas. Olvídense de la tesis de que el tiempo lo cura todo. El tiempo lo tapa todo, eso es diferente. Los datos quedan ahí, quedan como un tigre al acecho, esperando que la persona dé una serie de variables para que se active esa secuencia y la persona, sin darse cuenta, tome decisiones en contra de sí mismo o tome decisiones en contra de su entorno. Les voy a hacer una invitación muy especial para que continúen conociendo este proceso. Los invito aquí a Vialab Medellín, lo pueden encontrar en Google. Vengan, conocen mi espacio, vengan, conocen mi oficina, vengan, conocen un aparato en el que yo le digo a la persona, mire, usted va a entrar textualmente a un monasterio en el que en 45 minutos va a descansar lo que descansaría en 8 horas de sueño. Pero los que son meditadores, más que nunca encontrarán una herramienta súper poderosa para los que son meditadores. Pero para los que están en el escenario de alto rendimiento, más que nunca van a encontrar cómo su mente se queda completamente objetiva, limpia, estable, o su cuerpo. Y hay otra tecnología adicional que hay en este espacio. Así que, mis amigos y mis amigas, es un momento especial. Si esta información que les entregué les produjo ruido,
Pues más que nunca grábenla, más que nunca graben qué fue lo que Pablo dijo que le produjo tanta incomodidad. Escúchenla, revise cómo fue que Pablo lo dijo, para qué Pablo lo dijo, cómo fue que lo dijo, y notarán que de tanto trabajarla empezarán a tener una perspectiva, su horizonte cambiará y se van a reír de cómo desperdician energía y cómo desperdician peleando por cosas que en ningún momento tienen sentido. Se van a reír, lo van a disfrutar de sus familias, disfrutar de sus hijos, disfrutar de su pareja, disfrutar de su trabajo, disfrutar de la vida. No siendo otra la razón de este día, nos estaremos viendo el próximo jueves con temas muy similares a este. Gracias por sus comentarios. Si están de acuerdo, díganlo. Si no están de acuerdo, díganlo. Maravilloso, espectacular. Diferentes perspectivas de la vida. Eso nos hace grandes. Hasta una próxima oportunidad. Te agradecimos tu compañía esta mañana en este programa. El camino al autoliderazgo. Te esperamos la próxima semana con más herramientas que te ayudarán a ser más productivo en tu vida diaria. A través de viaradio.com. Puro Neuropower.